sobre un tema que es bastante interesante para el tema de lo que es la conservación y la valorización de la biodiversidad en las diferentes áreas, ¿no? De los bosques del norte y también de las diferentes bosques a nivel nacional, ¿no? Y es efectivamente sobre el uso de los insectos y de la aplicación de la biotecnología para poder conservar y más allá de conservar, poder desarrollar una serie de actividades económicas en estos ecosistemas. Esta ponencia que el día de hoy vamos a darles, esta charla, es realmente lo que hemos venido realizando en cooperación con Incabiotec, Insecbiotec y la Universidad Nacional de Tumbes. Voy a tratar de comentarles más que todo lo que se viene realizando con el proyecto financiado por la Universidad Nacional de Tumbes, un proyecto que trata más específicamente sobre la valorización y conservación de las abejas nativas sin aguijón, precisamente en la Reserva de Biosfera del Noroeste del Perú, Manglares, Amotape, ¿no? Esta experiencia que hemos tenido, como le repito, basa, bueno, principalmente en el apoyo económico y logístico que ha venido realizando la Universidad Nacional de Tumbes, ¿no? Y la empresa Incabiotec e Insecbiotec como empresas asesoras. Este proyecto de valorización, para poder un poco explicar, trata de 4 objetivos específicos. Uno que es principalmente poder identificar todas las especies de abejas nativas sin aguijón que están presentes en la reserva de biosfera. Otro es la determinación de la microbiota nativa de la melipona mimética, una especie que realmente se ha venido trabajando más dentro de todas las especies de meliponas o de abejas nativas. Otro sobre la determinación de la flora melífera, ¿sí? Poder saber cuáles son las plantitas que finalmente visitan estas especies de abejas nativas. Y otro es sobre la determinación de los metabolitos que están presentes en la abeja de palo melipona mimética. Entonces, como ustedes saben, las abejas forman parte de esta gran biodiversidad que se encuentra dentro de la reserva de biosfera eh, del noroeste Amotape Manglares, ¿no? No solamente el tema de los monos, de las aves, de la flora, son parte de esta diversidad. También hay un grupo insectil que juega un rol bastante interesante y protagónico dentro de la parte precisamente de polinización de las diferentes especies de la flora que están dentro de esta reserva, ¿no? Y que al igual que muchas otras, muchos otros organismos vivos de esta reserva se encuentran pues finalmente no tan estudiadas, no tan valorizadas, ¿no? De hecho, dentro de este tópico que hemos abierto dentro de Incabiotec e Insecbiotec, hemos podido visualizar que no hay mucha investigación o hay muy poca investigación dentro de la valorización de estos insectos, no solo hablando del tema de las meliponas, sino también de otros grupos de insectos, ¿no? Y es un tema bastante importante, como les repito, para el tema de la polinización de los diferentes especies de flora que existen. Y es precisamente este punto que nos llevó a poder comenzar a estudiar toda esta diversidad de abejas nativas. Se encuentran en peligro actualmente, como ustedes saben, debido a la pérdida del hábitat de estas especies que finalmente se cobijan dentro de muchas especies arbóreas, ¿no? Y además que se pierden su hábitat
También pues hay un sobreuso de los recursos de parte, precisamente las comunidades aledañas que viven y que utilizan pues estas especies arbóreas para poder finalmente consumir o sacar el carbón para la quema de los ladrillos, el uso del carbón en las pollerías, el uso del carbón para el uso doméstico, la cocina, etcétera, ¿no? Y también, pues, por el escaso conocimiento de la biología y ecología de estas especies, sumado a esto, también el uso indiscriminado de los agroquímicos en las producciones agronómicas, ¿no? Un exceso de agroquímicos que finalmente repercute bastante fuerte en el tema de la salud de estas abejas, ¿no? Y de otras especies de insectos. Bien, específicamente, como les comentaba, el proyecto que hemos venido realizando conjuntamente en una universidad trata de finalmente, en un primer objetivo, poder identificar estas especies de meliponas, poder identificarlas en base a secuencias génicas. Si bien es cierto, habían trabajos bastante interesantes iniciados por el doctor Pedro Castillo, el ingeniero Lizalde y otros compañeros. Sin embargo, nosotros quisimos ir un poquito más allá, ¿no? De la caracterización o la identificación morfológica, un poquito para poder ir potenciando este tema y este aspecto de identificación, ¿no? Y precisamente una de las partes que hemos potenciado o sumado a este excelente trabajo, dicho sea de paso, del doctor Pedro Castillo, el ingeniero Lizalde, ha sido la identificación ya centrada un poquito más a nivel molecular. Y es justamente uno de los primeros puntos que vamos a exponer aquí, ¿no? Como les dije, esta parte ha consistido en poder identificarla de manera molecular. De ello vamos a hablar precisamente porque no es una herramienta que solo le puede ayudar a la parte de este grupo de insectos de tipo abejas nativas, sino también a otro tipo de insectos y más allá a otro tipo de especies o organismos vivos que se encuentren finalmente en la parte de la reserva de biosfera y las reservas de biosfera a nivel nacional. Esta identificación molecular basa precisamente en poder identificar y clasificar taxonómicamente un individuo de la población insectil mediante el análisis de la homología de secuencias nucleotídicas obtenidas de ciertos espacios o ciertos locis de algunos genes que se usan por referencia para la taxonomía molecular. Pero también hay otros tipos de formas o métodos de cómo se pueden finalmente ir identificando, ir precisamente no solo a la taxonomía basada a la homología de secuencias génicas, sino también a la homología de secuencias peptídicas mediante el uso de la espectrometría de masa o las huellas peptídicas. Vamos a ir detallando más adelante en qué basa estos dos métodos, ¿no? Esto nos permite finalmente no solo poder identificarlo, sino también poder identificar el grado de homología filogenética que tienen entre estas especies y también poder ver algunos aspectos de dónde vienen estas especies, de dónde precisamente son nativas, porque actualmente con el tema de la incorporación o la introducción de apis mellifera o variantes que son un poquito africanizadas, se tiene un cruce bastante fuerte y entonces poder encontrar el grado filogenético de estas especies resulta una tarea bastante importante y esencial para finalmente ir manejando y conservando estas especies. Como les repito, nosotros estamos más basados en una tarea de caracterización o identificación molecular, ya no basada finalmente en la identificación morfológica, no solo basado en la visualización de las estructuras de alas, de patas,
de antenas, etcétera, sino estamos más basados en toda esa información genética que está contenida finalmente en el material genético de las diferentes especies. Si bien es cierto, esta tecnología del ADN recombinante, de la secuenciación, comenzó hace mucho tiempo, pues finalmente con el descubrimiento de Watson y Crick de esta gran macromolécula, se ha venido incorporando hace algunos años, ¿no? Y estamos trabajando fuertemente, no solo apoyando a las instituciones públicas, sino también ayudando a muchas instituciones privadas que finalmente comienzan a tener un poquito más de apetito, podríamos decir así, para poder identificar estas especies de un punto de vista más molecular. Algo que está desarrollando un grupo de investigadores precisamente de Inca Biotech y que podría ser bastante interesante para la identificación y clasificación de los diferentes especies de insectos es la tecnología de secuenciación de tipo nanopore. Esta tecnología puede precisamente ayudarles y contribuir bastante a los que finalmente estamos inmersos dentro de esta parte de valorización y conservación de la biodiversidad. Esta tecnología de nanopore es un poquito más, se podría decir, portátil, como ustedes pueden visualizar. Incluso se puede adaptar a un teléfono móvil, a una tableta, a una computadora de tipo tablet. Y mediante la extracción de ADN que puede ser finalmente ya no en laboratorios casi un poquito inmóviles, sino un poquito móviles, como tipo laboratorios de extracción de ADN que ahora incluso se pueden comercializar en maletas, maletas que pueden llevarse a campo, pueden utilizarse en las reservas, en la parte de los bosques secos, en la parte de bosques húmedos, etcétera. Poder llevar estas maletas, extraer el ADN, finalmente secuenciarlo con este equipo, ¿no? Entonces, como les repito, hay una tendencia a ir incorporando este tipo de tecnología dentro de la parte de la identificación y caracterización de la biodiversidad. El grupo de investigadores de Inca Biotech está desarrollando, estandarizando bastante esta tecnología, que es bastante competente finalmente a las un poquito tecnologías inmóviles como el tipo de tecnologías Illumina, IoTorrent, de Roche, etc. Gracias a la grande información que tenemos dentro de la base de datos del NCBI o de la base de datos del Centro Nacional de Información Biotecnológica, podemos finalmente identificar la gran diversidad de abejas nativas que existen, ¿no? Hay que tener en cuenta algo y que le repito, ¿no? Si bien es cierto, hay mucha información de otros insectos que son un poquito más para la parte agrícola, para la parte forestal o la parte de los bosques secos, húmedos, etcétera, no hay mucha información. Y cuando hablo de que no hay mucha información, me refiero a que no hay mucha información génica dentro de las bases de datos. Incluso para la tribu Meliponini no hay, de hecho, mucha información en función o en comparación a otras especies, como les digo, que son de importancia más agrícola, ¿no? Incluso aquí podemos ver para la parte de Melipona memética solo tenemos 5 informaciones génicas o losis taxonómicos que se encuentran presentes dentro de la base de datos. Aquí ustedes pueden ver que hay mucha poca información, son 5 secuencias no muy grandes incluso que a veces nos complican o nos dificultan para poder realizar ese análisis de homología. Incluso dentro del sistema o de la herramienta de búsqueda de Volt System, una herramienta de búsqueda que es un poquito más especializada en identificar insectos o clasificar insectos, o realizar el código de barras de los insectos, también incluso se encuentra un poco desprovista o pobre
por alguna manera llamarla, de esta información. Hay mucha y poca información y es precisamente una tarea de los investigadores que estamos finalmente involucrados dentro de la valorización y conservación de la biodiversidad, poder ir finalmente enriqueciendo estas bases de datos para que futuros investigadores puedan ya comenzar a trabajar en la parte de identificación de una manera un poquito más menos complicada y menos compleja. Otra herramienta que nos está ayudando bastante a la identificación de insectos y que también, de hecho, es aquí si hay un poquito más de pobreza en términos de referencias bibliográficas, de referencias en base a las secuencias peptídicas, es la herramienta de espectrometría de masa. La herramienta de espectrometría de masa eh, nos está ayudando también a poder ir encontrando y desarrollando las huellas peptídicas de las diferentes especies de insectos de tipo abejas nativas sin aguijón que están presentes en la reserva de biosfera, ¿no? Principalmente, esta técnica de espectrometría de masa vas a poder finalmente tener un espectro de masa de cualquier parte de los insectos, sea una pata, una antena, un abdomen, un tórax, etcétera, ¿no? Poder generar un espectro de masa característico finalmente de cualquiera de las especies. Este espectro de masa también, como le repito, una de las tareas de los investigadores es poder también ir nutriendo las bases de datos de tipo Protein Pylon con estas informaciones de tipo huellas peptídicas. Los pasos, como les repito, no son muy complejos ni muy complicados, lo cual nos llama incluso a la reflexión de poder ir incorporando dentro de todos los procesos de identificación molecular, ya un poco más in situ en las reservas de biosfera, en los bosques, etcétera, ¿no? Como ustedes ven, es poder extraer el material genético. Lo importante e interesante de esta tecnología es que no necesita incluso de tener un estado adulto para poder realizar la identificación molecular. Podemos tener un huevo, una larva, una pupa, un adulto, una ninfa, una pata, una antena, una cabeza, tórax, abdomen, etcétera, y finalmente de cualquier parte que contenga una célula podemos extraer el material genético y mediante la tecnología de PCR podemos finalmente amplificar masivamente cualquier loci o espacio del material genético, centrándonos obviamente en algunos loci que son un poquito más taxonómicos. Uno de los genes que más estamos utilizando es el gen COI, el gen tubulin alfa, el gen 18S, ¿no? Aquí algo o un dato bastante interesante que podría compartirle, ¿no? Cuando traten o tratemos de hacer una identificación molecular, puede tener dos aspectos, un aspecto que puede ser para publicar y un aspecto más para ir reconociendo esta diversidad de insectos. Cuando hablamos de la publicación científica, siempre los taxónomos moleculares nos están pidiendo un mínimo de 3 locis que puedan ser identificados o secuenciados. Los tres más comunes, como les repito, son el gen COI, tubulin alfa y el 18S, que estamos utilizando y que finalmente nos están permitiendo bastante para el tema de las publicaciones científicas. Luego de realizar esta tecnología de PCR, nos vamos a los genes de electroforesis para poder visualizar los resultados finalmente de la PCR que se le llaman amplicones. Estos amplicones son migrados y visualizados en geles de agarrosa mediante el uso finalmente de rayos ultravioleta. Luego de poder visualizar estos resultados, vamos a la secuenciación. Como les repito, hay mucho tipo de secuenciaciones, de tipo Illumina, de tipo Ion Torrent, de tipo Roche, etcétera, ¿no? No es una propaganda para ninguno de ellos,
pero estas son las que más se están utilizando a nivel mundial. Nuevamente les repito, hay una tendencia a ir ya abandonando este tipo de tecnologías que son un poquito más inmóviles por las tecnologías como de nanopore de Oxford, ¿no? Que son un poquito más móviles y un poquito más se podría decir, mejores para el tema que estamos desarrollando. Después de obtener la secuencia nucleotídica, pues finalmente vamos a la parte bioinformática y hacemos la analogía de secuencias o la homología de secuencias en los programas bioinformáticos de código libre que se encuentran en la web, ¿no? Uno de los que están más formales dentro de la parte molecular es la base de datos del NCBI, y para el tema de insectos es el tema del Boy System. Este es el protocolo para poder generar las huellas peptídicas para poder identificar los insectos en base a algunos espectros de masas, de como le repito, que pueden ser de una antena, pata o de cualquier estructura del mismo insecto, ¿no? Poder extraer las proteínas, digerirlas finalmente con algún tipo de enzimas, llevarlas al espectrómetro de masa y poder visualizar un espectro de masa. Esto cuando queremos ir generando alguna huella peptídica, pero si queremos ir un poquito también aportando a la base de datos, podemos generar otro tiempo de vuelo que nos permite finalmente recuperar una secuencia peptídica. Esa huella peptídica, actualmente con suerte podríamos tener alguna referencia y poder realizar una homología de secuencia peptídica y poder identificarlo. Pero como les repito, como esta es una herramienta que recién comienza a incorporarse dentro de la identificación molecular, yace un poco pobre, ¿no? Entonces, como lo repito, es una tarea para todos los investigadores poder ir incorporando estas secuencias dentro de las bases de datos. Aquí otro protocolo, el protocolo, pero para la identificación de insectos en base a una huella peptídica. Nuevamente, extraer las proteínas. Hay una forma de cómo poder migrar y enfocarnos sobre alguna proteína que tenga algún peso específico o de interés y poder finalmente digerirla, poder ionizarla con el láser del espectrómetro de masa, poder obtener un espectro de masa y finalmente poder corroborar con lo que ya hace dentro de la base de datos. El mismo protocolo se utiliza para el tema de la identificación en base a péptidos. En esta vez ya no vamos a generar solo un espectro, sino también vamos a ir a buscar una secuencia peptídica que puede ser comprobada o corroborada mediante el análisis de homología dentro de la base de datos del Protein Pilot. Aquí el mismo paso para poder extraer el ADN o el material genético. Lo que hemos hecho es ir en busca de estos individuos a la reserva de biosfera. Y aquí me gustaría dar un enorme agradecimiento, sí, finalmente al CERNAN de Tumbes y más específicamente a los compañeros guardaparques que nos han ayudado, el señor Giovanni que nos ha permitido y nos ha guiado de manera muy desinteresada y con una voluntad bastante interesante, ¿no? Para el tema del aporte a la investigación. Otro tema, y voy a tratar de ir un poquito más rápido, es sobre la caracterización de la microbiota intestinal de estas abejas, ¿no? Como ustedes saben, todos los organismos vivos tienen una microbiota intestinal que les ayuda a muchos procesos, no solo al tema de de trituración de los Doctor alimentos, Dixon, de la trituración de los doctor alimentos. Dixon, 4 minutitos, por favor, finales. Ok, 4 minutos. sí, voy Sí. a ir. Sino también nos ayuda para muchos procesos en el tema de la inmunidad, ¿no? Y la salud de los insectos. Entonces, aquí estamos identificando, caracterizando toda esta microbiota
por métodos de cultivo finalmente que dependen de medio de cultivo y también por técnicas que no dependen precisamente de cultivo, técnicas llamadas de metagenómica. Quizás mis compañeros que también les toca exponer, van a detallar un poco más en qué consiste la tecnología de metagenómica. Acá un poquito había hecho esta presentación para un poquito explicar cómo es que sucede una vez que extraes el material genético de manera global de toda esta comunidad microbiana. Como les repito, basa en la caracterización de todas estas secuencias. Podemos identificar los genomas globales de cada una de las comunidades, de las especies dentro de esta comunidad de bacterias o dirigirla hacia un loci o una secuencia parcial de algún gen que tengamos de interés mediante una metagenómica ya más dirigida. Otro tema que también estamos abordando y que ya hemos abordado es sobre la identificación de la flora melífera, es decir, todas las especies de plantas que pueden visitar las especies de meliponas, ¿sí? Porque es importante no solo enfocarnos sobre la identificación de las especies, no solo sobre la microbiota, sino también por la parte de reforestación. Hay muchas especies arbóreas que estas especies son visitadas y que terminan también siendo de alguna otra manera deforestadas. Y no solo estamos eliminando una fuente valiosa de alimento para las meliponas, sino también estamos pues conllevando a una destrucción de todo el hábitat, ¿no? Y es importante poder extraer. Estamos aplicando la tecnología metagenómica que nos permite ya no solo visualizar por métodos de microscopía las estructuras, sino en base a los genes que tienen estas especies de flora, ¿no? Otro tema que estamos abordando es la identificación de los metabolitos que tienen la miel de estas abejas, ¿no? Hemos comenzado con la metabolómica dirigida a la miel de Melipona mimética. Hemos encontrado metabolitos bastante interesantes para poder llevarlos hacia la valorización, es decir, aplicarlos en la industria farmacéutica, metabolitos que pueden ayudar a combatir el cáncer, metabolitos que pueden ser antifúngicos, antibacterianos, también han sido caracterizados dentro de este objetivo. Bueno, eso es cuanto a la exposición, espero haber sido bastante claro y si hay alguna duda que se quiera aclarar, estoy para las preguntas. Muchas gracias.